La quimioterapia es un método de tratamiento para el cáncer supremamente desarrollado, sobre el cual se investigan muchas cosas. Diariamente tenemos múltiples estudios asignados a un número muy grande de pacientes que intenta mejorar la forma de aplicación, mejorar las reacciones adversas, mejorar los tiempos en los que las personas están libres de enfermedad y eventualmente mejorar la sobrevida de los pacientes. Se trata de medicamentos que se pueden aplicar por vía venosa, por vía subcutánea, por vía transdérmica e incluso oral, y que se distribuyen en todo el cuerpo buscando células cancerosas y tratando de neutralizarlas, en algunos casos deteniendo su duplicación, o sea, la reproducción, en otros casos lentificándola y en otros casos destruyendo la misma célula. La gran ventaja de la quimioterapia oral es que las personas pueden hacerlo desde su casa, se llevan las tabletas o las cápsulas y en su casa se los administran. La parte venosa sí debe ser en una sala de quimioterapia especialmente adecuada, que cumple con unos requisitos que son universalmente aceptados y donde atienden personas que son entrenadas especialmente para esto. Con la quimioterapia los efectos cambian dependiendo del tipo de quimioterapia e incluso cambian de persona a persona, porque pues cada persona es un universo aparte y tiene una forma diferente de reaccionar a ese tratamiento. En general, un gran grupo de medicamentos de quimioterapia pueden producir náuseas o vómito, y esto es por irritación de las mucosas. Hay algunos que disminuyen las plaquetas, disminuyen las defensas. Otro grupo importante producen caída del cabello, alopecia. Otros tienen efectos sobre las mucosas y pueden ulcerarlas. Pueden producir rash es como un brote en el cuerpo. Y hay algunas personas que pueden tener daño en el corazón, daño en los riñones, daño en el hígado, daño en los pulmones. Todo esto, como te digo, depende del tipo de quimioterapia, de la dosis y de la tolerancia. O sea, que no podemos hablar de que una quimioterapia o una definición de reacción adversa se puede aplicar a todo el mundo. Las personas que van a recibir quimioterapia deben hablar con su oncólogo para que les explique específicamente la quimioterapia que van a recibir, qué efecto tiene. Ahí es necesario, para que las personas vengan a los tratamientos de quimioterapia un poco más confiados, que se haga, digamos, una preparación mental, confiando en los tratamientos, confiando en los doctores que se los recetan, confiando en las instituciones donde se van a aplicar, seleccionando muy bien las lecturas y las personas que van a hablarles, porque con mucha frecuencia vemos personas que se asesoran por internet o de otras personas que no tienen la capacidad de explicar bien las cosas. Entonces se generan una cantidad increíble de mitos urbanos y de habladurías que están muy por fuera de la realidad y que lo que hacen es predisponer a nuestros pacientes ante los tratamientos, que los van a llevar muchas veces a curarse de enfermedades mortales o a vivir más tiempo y a pasar más tiempo con sus familias. Entonces lo primero que hay que hacer es confiar en los tratamientos, asesorarse muy bien y obviamente los hábitos de vida saludable, una comida balanceada, una actividad física siempre es importante.
Es muy importante que las personas en tratamiento de cáncer se mantengan activas. Lo mejor es que mantengan su trabajo y tengan una actividad cotidiana normal. Ese es el escenario ideal. Sin embargo, hay condiciones pues, que no se pueden evitar. Si una persona está con náuseas, está con vómitos, está con dolor, tiene las defensas bajas, pues es mejor evitar el contacto con otras personas. En cáncer se cumple que las personas que pierden su capacidad funcional acortan sus días de vida. Entonces, mantenerse activo es una de las primicias, una condición que estamos siempre buscando. Los periodos de reposo y de incapacidad también los conversamos con los pacientes y en algunos casos las personas se incapacitan. Y en cuanto si están incapacitadas, hay que tratar de recobrar esa vida normal, esa vida laboral, lo más rápido que se pueda. Lo que se hace es sopesar el riesgo contra el beneficio. Si un medicamento tiene una capacidad de ejercer toxicidad sobre un órgano, uno mide si ese daño es estadísticamente significativo o no, si el riesgo se puede tolerar y si ese beneficio que se obtiene con el medicamento en controlar el cáncer, en evitar que progrese o evitar que regrese, supera esos riesgos. Y entonces la mayoría de ocasiones terminamos dándolas a unas dosis ajustadas y siempre con supervisión médica, con laboratorio y con imágenes. Cuando hay órganos previamente dañados, por ejemplo, personas que tienen insuficiencia cardíaca, una cardiopatía dilatada o tienen una nefropatía, una insuficiencia renal, entonces se ajustan las dosis o sencillamente se declara a esta persona como no apta para recibir ese medicamento. La quimioterapia que es venosa se da por plazos que pueden ser entre 15, 21 o 28 días en general, aunque establecer algo único no se puede. Hay que contemplar el tipo de medicamentos y la enfermedad que se está tratando. El tiempo de permanencia en las salas de quimioterapia está en promedio entre 3 y 4 horas. Hay medicamentos que se aplican en media hora, otros goteos que pueden durar 6 horas y hay algunas infusiones que pueden durar 36 o 48 horas, en los que es preferible tener el paciente ya sea hospitalizado o con un infusor que se adapta a un catéter permanente y que se pueden llevar a la casa. Regresan cuando se acaba la infusión para retirar todo lo que se está aplicando. Las dosis que se dan por vía oral pues pueden ser permanentes, como las hormonas, por ejemplo, como el tamoxifeno, como el letrozol, que se da diariamente durante 5 o 10 años. Pueden ser también inyectados cada mes o cada 15 días, o las tabletas se dan, en el caso particular de la capecitabina, 14 días. Cuando empezamos el tratamiento, fijamos una posibilidad que es estadística de que el tratamiento sea exitoso. Igual, depende de la enfermedad que estemos tratando, se dan ciertas estadísticas. Hay tumores que son curables desde el principio, incluso en estado avanzado, por ejemplo, los tumores germinales, está hablando de tumores de testículo o de ovario. Y hay otros tumores que no vamos a poder curar en ningún momento. Por ejemplo, un cáncer de mama en estadio clínico 3, un cáncer de pulmón en estadio clínico 3. Entonces, fijamos la intención del tratamiento. Si el tratamiento desde el principio es con intención curativa, nosotros vamos con una certeza de más del 90% y así se lo explicamos. Pero eso es la minoría. La gran mayoría de casos, no solamente porque las enfermedades tienen un comportamiento que así se caracteriza, sino porque la mayoría de nuestros tumores son diagnosticados en estadios avanzados.
Entonces hablamos muy claramente con el paciente, le decimos que su enfermedad no va a ser curable, que no quiere decir que se tenga que morir de eso. Cuando la enfermedad no es curable, queremos decir que la ponemos en la misma categoría de la hipertensión, de la diabetes, del lupus, de la demencia, en fin, enfermedades que son crónicas, que son potencialmente mortales y que necesitan atención y tratamiento el resto de la vida. Entonces queremos que las personas en ese escenario estén primero vivas, segundo funcionales y tercero con la menor cantidad posible de síntomas, así la enfermedad no sea curable. Entonces, en muchas ocasiones logramos poner la enfermedad en un estado crónico, en las que se atienden las personas por tiempo indefinido y muchas llegan a morir incluso de otras causas no cancerosas. Neoadyuvancia o adyuvancia se refiere al momento en que se indica o se inicia un tratamiento sistémico, generalmente quimioterapia. Entonces, cuando damos quimioterapia antes de la cirugía, lo llamamos neoadyuvancia. Tiene como propósito disminuir el tamaño de los tumores, hacer cirugías más pequeñas y blindar órganos vitales como pulmón, hígado, cerebro para que los tumores no avancen hacia allá. En algunos casos, esa neoadyuvancia impacta la sobrevida de las personas, o que es muy importante. Y en otros, las personas van a cirugía y luego, dependiendo de los hallazgos en la anatomía patológica, en la patología, se hará quimioterapia. En ese caso se llama adyuvante. Es adyuvante después de la cirugía o neoadyuvante antes de la cirugía. La quimioterapia y la radioterapia son generalmente complementarias. Ninguna reemplaza a la otra. No se puede decir que sea mejor o peor ninguna de las dos, solo que tienen aplicaciones diferentes y objetivos diferentes. La quimioterapia la conocemos como un tratamiento sistémico, es decir, que se distribuye por todo el cuerpo. La radioterapia es un tratamiento local o a lo sumo regional, entonces tiene efecto solo en el sitio donde se está aplicando. La quimioterapia, como su nombre lo indica, son medicamentos, fármacos, químicos que se inyectan, se toman o se aplican en el cuerpo. La radioterapia, cuando hablamos de radioterapia estamos hablando de energías, la energía universal. En la mayoría de ocasiones son rayos X. Hay otras radioterapias que utilizan electrones, hay otras que utilizan elementos radiactivos como el cesio, como el iridio, como el fósforo, como el yodo, y estos elementos pueden incluso tomarse, por ejemplo el yodo radioactivo es tomado. Entonces tiene diferentes aplicaciones dependiendo del tipo de tumor que se vaya a tratar. La quimioterapia se da para enfermedades que necesitan un control sistémico, es decir, donde pensamos que haya células tumorales circulando en todo el cuerpo. La radioterapia es para el control local, ya sea después de operar o antes de operar, y en general son tumores que están más localizados o donde queremos que el efecto sea más local. El mecanismo de acción es exactamente igual. El propósito es diferente. Cuando la enfermedad está metastásica, la posibilidad de curación se reduce casi a cero en la mayoría de ocasiones. Entonces se da igual, funciona lo mismo, pero sirve para cosas diferentes. Hay enfermedades muy silenciosas, también tiene una gran influencia cultural y de programas de gobierno. Porque está probado que en países en desarrollo las cifras se invierten. Nosotros, en los países en desarrollo, podemos diagnosticar, o se diagnostican el 80% de los tumores en estadio avanzado. Y la estadística en los países industrializados es al contrario, o sea, se pueden diagnosticar tempranamente y por lo tanto con más posibilidades de curación hasta el 80% de los tumores. Entonces, la idea es
pues conocer nuestra estadística, conocer nuestra población y desarrollar programas que traten de llegar a las personas en unos escenarios muy amplios, que todo el mundo tenga acceso a esa información y que acudan ante la aparición de síntomas tempranos. También es importante los hábitos de vida, porque hábitos de vida saludable conllevan menor posibilidad de contraer enfermedades tumorales malignas. Cuando se tiene un cáncer, siempre existe el pensamiento de un final de la vida. Las personas, aunque la mayoría de veces no es cierto, asocian cáncer con mortalidad. Cuando se tiene esa sensación de que uno es finito, de que esto se puede acabar, su pensamiento cambia, porque ya se da cuenta que no puede seguir invirtiendo su tiempo en cosas que no le van a aportar nada. Se dejan las enemistades, se acerca más a la familia, son momentos para expresar cariño, para fijar unas metas alcanzables, para pedir perdones, para dar perdones, cosas que no tienen las personas que mueren súbitamente. Sale por la mañana de su casa y nunca regresó, pero tampoco tuvo la oportunidad de despedirse, de dar esos perdones o de pedirlos, de organizar sus cosas. Entonces la sensación de finitud, es decir, cuando una persona se da cuenta de que es verdad que su vida es transitoria, pues entonces su pensamiento cambia. La mayoría, cuando superan la enfermedad, pues permanecen en ese pensamiento y se vuelven personas se vuelven otras personas con otros objetivos y se vuelven más espirituales, menos apegadas a las cosas materiales. Y en ese escenario hay que ver la enfermedad como la oportunidad que está teniendo de reevaluar su vida, de acercarse a su familia, de fijar metas a las que pueda llegar y que les pueda dar más satisfacciones que esperar toda la vida por lo que nunca va a llegar.